Hola, soy la Negra Chagra y este es El Canto y la Palabra, programa dedicado a todos los artistas que con su obra nos hacen la vida más hermosa. Porque se canta, se escribe y se escucha con las cuerdas del alma. Guardianes de la memoria, cronistas de la existencia, eso somos todos. Reíte para mí siempre. No dejes de reír, por favor, o dejaré de quererte. Reíte para mí siempre. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a otro encuentro de El Canto y la Palabra. Este es un programa de la radio de la Biblioteca del Congreso. En la operación técnica está Lucas Tomasetti, Nina Pepe, y nuestro invitado de hoy es Matías Martino, que es pianista, compositor, arreglador. Es alguien que entiende la música desde la raíz hasta la interpretación. Bienvenido, Matías, un placer que estés acá. Muchas gracias, buenas noches, Negra. Un gusto, gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, yo siempre le pregunto a los invitados cómo comenzó todo, cómo fue tu acercamiento a la música, en este caso al piano. Yo soy de un pueblo de la provincia de Córdoba y comencé siendo un niño tocando en los festivales de la zona. Es decir, que curtiendo mucho el folclore desde niño, junto con mis hermanas, todo un proyecto así familiar que viajábamos. Y bueno, luego de esa primera experiencia yo empecé los estudios un poco más formales. Pero ya tocabas el piano de chico. Tocaba el órgano. En ese entonces, no sé si te acordás, los órganos de los 90, eso. Sí, claro. Bueno, con eso tocaba por todos los festivales. A un órgano le ponía sonido de acordeón, a otro sonido de bajo y tocaba chamamé, lo que podía. Y el piano vino un poquito después, a los 9 años, cuando ya empecé a cursar el conservatorio. Y recuerdo que al principio me parecía un poco aburrido el piano, ¿viste? Era un mueble ahí. Iba a estudiar al piano de una vecina en mi pueblo y bueno, y después siguió todo más o menos su curso. Cuando a los 19, 20 años más o menos terminé ese conservatorio, conocí a la persona que nos presentó, a nuestra querida Magdalena León, que ella, dando un curso de pasada por mi pueblo, me escuchó tocar y me sugirió que siga estudiando, que trate de moverme hacia Capital. Ella me presentó a Hilda Herrera y bueno, ya pasaron 21 años de ese momento en el que me vine a Buenos Aires. Bueno, Magdalena León es una gran admiradora tuya. Y decías que tú te formaste en un conservatorio de música clásica. Sí. Vos decías que, ahí leí en una entrevista que te hacían, de que al lado de tu casa había una academia de baile. Sí. Y que bailabas, inclusive hasta los 20 años bailaste. Sí. ¿Y cómo influyó la danza en tu manera de abordar la música, si influyó de alguna manera? Y para mí creo que bien, lo que pasa es que no tengo la experiencia, digamos, de no haberlo hecho. Yo supongo que hay muchas cuestiones que tienen que ver con el ritmo de nuestra música, que cuando uno baila, aprende, digamos, a bailar, a pisar el paso básico de un ritmo tipo gato y todo, es como que sin enterarse uno vas forjando toda una cuestión muy sólida desde lo rítmico, que después a la hora de pasarlo a un instrumento, no sé, cualquier desplazamiento, cualquier cosa en el teclado, ¿viste? Parece un poco más fácil incluso que un desplazamiento, no sé, con una pareja o en un escenario de una punta a la otra. Entonces, creo que es eso, como que te sirve un pantallazo así a gran escala de lo que después termina siendo el desempeño de toda la coordinación motora en el instrumento, en un piano, en una guitarra, en lo que sea. Creo que es beneficioso. Yo no lo hice para nada pensando en esto. En ese entonces
se acostumbraba mucho, era como una actividad así extraescolar, ir a la Academia de Folclore. Y bueno, es una pasión que yo en su momento tuve que elegir, pero te digo que en la adolescencia por ahí se me disputaba un poco la música o la danza, porque el estudio del piano ya me daba cuenta en ese momento que implicaba estar mucho tiempo solo. Claro. Y bueno, y la danza es más el grupo, ¿viste? Ensayás en grupo, con más gente. Me dijiste, ¿cómo se llama el pueblo donde vivías? Devoto. Devoto. ¿Y eso queda cerca de por dónde? Y es Córdoba al este, al límite con Santa Fe, y la ciudad grande por ahí en la zona es San Francisco. Ah, bien. Bien, yo estudié en un conservatorio ahí en San Francisco. Lucas es cordobés también, entonces él. Sí. Bueno, en el 2015 grabaste por primera vez un discazo. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, me parece, lo escuché muy atentamente, me encantó. Y bueno, 14 temas que recorren distintos lugares, ¿no? De la Argentina, de nuestro país. Y grabaste un tema muy hermoso con Espaciuc, con el Chango Espaciuc, que se llama Pinandí. Sí. Los Descalzos, una versión preciosa. Pero me gustaría que me cuentes un poquito de este disco. Escuchamos después y seguimos hablando. Bueno, ese disco fue un poquito un resumen de lo que yo había hecho hasta ese momento. En gran medida influenciado por las clases que yo tomé muchos años con la gran maestra Hilda Herrera. Sí, de eso vamos a hablar en otro capítulo, porque... Claro, entonces muchas cosas son arreglos que yo hacía en ese momento, y después hay composiciones mías en un momento en el que la verdad que componía más que ahora. Y estaba ahí buscando en ese momento un lenguaje, algo propio. El piano es en el folclore es un terreno tan, digamos, tan lleno de grandes artistas que plasmaron ahí su manera de tocar, y de algún modo uno a esa edad, siendo más joven, trataba de evitar esto de que te digan, sí, tocás parecido a fulano, tocás parecido a mengano. Entonces un poco hay cosas que viéndolas con perspectiva me parecen poco caprichosas, como con el afán, viste, de ser original y de... Pero bueno, es siempre en un primer disco, todos los artistas creo que como que bajan todo, digamos, sin ningún tipo de especulación, y después en el camino hay cosas que se van depurando. Claro. Es que es importante, a mí me parece importante cuando uno escucha a alguien tocar el piano, decir, es fulano, es sultano, ¿no? Vos lo escuchás tocar el cuchi, es inevitable. Claro. No sé, le escuchás a Lilian Saba, decís, es Lilian Saba la que está tocando, porque tienen un toque. Y también escuchás a Matías Martino, es Matías Martino, tenés un toque y una impronta muy, muy personal, es muy... no se parece a nadie, y eso es bien importante, ¿no? Bueno, te agradezco. Sí. Todos esos pianistas que mencionaste, uno los escuchó, los estudió. Claro. Porque es un poco como un legado, ¿no? Como le pasa a los pianistas de tango o a los pianistas de cualquier género popular. Antes de poner un acorde tenés que escuchar qué pasó antes, porque es lo que te da como la comprensión más a fondo. Y una vez que podés interpretar algo de lo que ya existe, de lo que ya suena, para mí ahí es el momento en donde puedes empezar a buscar algo, una voz propia. Es cierto, es cierto. ¿Qué te parece si escuchamos entonces este tema, Pinandú, que quiere decir los descalzos? Para los que, no saben, los descalzos son aquellos que habitan este mundo y que no se ven en este paisaje de edificios y del asfalto, ¿no? Nosotros en el norte le llamamos andar patapila, en Salta. No sé si en Córdoba se usa el patapila. No, pero los chicos que andan descalzos andan patapila. Este tema es muy hermoso y la interpretación tuya mucho más, así que lo escuchamos. Gracias.
Qué linda versión, Pinandí, Los Descalzos, Matías Martino ahí tocando con el Chango Espasiuk. En el 2017 grabaste un disco que a mí me parece fundamental, se llama El Otro Salgán, ¿no? Que lo grabaste en trío, donde explorás la obra menos difundida de Horacio Salgán. ¿Cómo fue tu acercamiento a Salgán? Y por esas clases con Hilda Herrera. Ajá. En donde ella, al ser amiga de Horacio, nos fue compartiendo a todos sus alumnos las partituras. Y primero empecé estudiando los tangos y después empecé estudiando varias de estas cosas folclóricas. Uh-huh. y siempre me representaban como un desafío tocarlas porque tienen su complejidad. Claro, y bueno, y su originalidad, ¿no? Todo su lenguaje, lo mismo que está en el tango, está puesto ahí y con un entendimiento rítmico y con una originalidad también en ese aspecto. Entonces resulta muy atractivo, es como un material que te da ganas de estudiarlo. Y bueno, en ese momento habían pasado 2 años, no sé, una cosa así, de este primer disco, y dije, bueno, esto puede ser un buen proyecto, y reuní las que pude. Uh-huh. en ese momento. De hecho, ahora en poquito tiempo voy a sacar 2 singles, que son 2 temas más de Salgán, de folclore. Y bueno, y el título vino un poco así, gracias a un amigo, Pablo Jaurena, un bandoneonista cordobés, que me dijo, esto es el otro Salgán, o sea, claro, es lo que no conocemos, claro, una faceta folclórica de un tipo que está directamente ligado al tango. Uh-huh. Y bueno, y me tomé el atrevimiento de sumar el contrabajo y la percusión, y dado la importancia del material, también convoqué a 2 músicos enormes como son el Tiki Cantero, uh-huh, en percusión, y Juan Pablo Navarro en contrabajo. Y es un disco que se grabó en el estudio de Lito Vitale. Sí, para mí también fue en su momento una joya. Mucha presión, ¿no? Además, para abordar este repertorio. Y sí, como que si tocas mal Salgán, te quedas un poco expuesto, porque es es una música que cualquier pianista que quiere acercarse al tango o al folclore sabe que ahí hay un material muy contundente, porque él siempre escribió todo lo que tocaba, uh-huh, todo. Por ahí en otros compositores, la partitura editorial
no le hace tanta justicia a lo que uno después escucha, ¿no? Como versión. En el caso de Salgan, vos cualquier partitura que agarrás tiene todos los truquitos y las trampitas rítmicas y armónicas que él, y los contracantos y todo lo que él hace cuando toca él. ¿Qué te parece si escuchamos un gatito hermoso que se llama Ay Tirana? Dale. Después de sumergirte en la obra de Horacio Salgán, o sea, ¿cambió en algo tu forma de tocar otras músicas? Y sí, la verdad que sí, porque te queda una referencia ahí en la oreja, en las manos, en las posibilidades que da el instrumento. La verdad que sí. Y además imagínate que después, a la hora de tocar esto en vivo, si vos después de un arreglo o una composición de Salgán querés tocar algo tuyo, también ahí se puede dar un desfasaje, ¿viste? Claro. Sonoro, más allá de lo subjetivo del arte y de lo que a uno le puede gustar o no, pero digo, es muy contrastante por ahí si la producción de uno no persigue, aunque sea esa excelencia, digamos, esa atención a todos los parámetros de la música, al contrapunto, a la armonía, al ritmo. Mira, qué interesante. Otro tema que yo elegí es Por la Vuelta. Sí. También una versión hermosa. Un arreglo hermoso. Y Sí. el arreglo Sí, no se puede increíble. creer. Que está también en este disco de El Otro Salgán, que le decimos a la gente que está en todas las plataformas, lo pueden escuchar, ver también por Spotify. Bueno, en este caso lo vamos a escuchar y ver también Por la Vuelta. Y después capaz que nos vamos a una pausa, Lucas.
Tómate un ratito. ¿Tenés 5? Quédate. Soy José Valentino y hoy te traigo 2 propuestas nuevas de la biblioteca que están buenísimas para estudiar, trabajar en equipo o crear contenido. Empezamos con la sala parlante Papa Francisco. Sí, como lo indica su nombre, acá vas a poder hablar. Está pensada idealmente para trabajar en equipo, compartir con otros e incluso hacer videollamadas. Es un espacio para usar libremente. Pero, si son más de 15 personas, un dato muy importante es que tienen que reservarla previamente por nuestra web. Los turnos son de 1 a 2 horas y durante ese tiempo el espacio queda cerrado y es exclusivo para ese grupo. ¿Qué podés hacer ahí? Usar tu computadora, estudiar, investigar, hacer trabajos prácticos e incluso tener videollamadas. La sala cuenta con una pantalla para presentaciones y otras herramientas que te permiten trabajar solo o en equipo. Y ahora nos vamos a otro espacio más orientado a lo digital y la creación de contenido. Sí, la sala de streaming Luis Alberto Spinetta. Esta sala es un lugar pensado para quienes quieren producir, desde podcast hasta transmisiones en vivos, grabar entrevistas, charlas, hacer streaming o crear contenido audiovisual. Es ideal para proyectos educativos, culturales y de divulgación. Tiene capacidad para 5 personas y los turnos son de 1 hora con posibilidad de extenderla a 2. A diferencia de la sala parlante, acá sí o sí necesitas reserva. Para eso, llenas un formulario en nuestra página web contándonos tu idea. Todo esto lo encontrás en la sala pública de lectura ubicada en Hipólito Yrigoyen 1750 y en nuestra web en la sección de salas. Ah, y no te olvides de seguirnos en nuestras redes, BCN Argentina y BCN Radio. Tienes un rato para descubrir, BCN late en cada esquina, en 5 minutos te lo cuento aquí. BCN Radio. La radio. De la Biblioteca del Congreso de la Nación. Estamos con Matías Martino conversando, escuchando parte de su obra. Me contaba que está grabando un disco con Jairo a dúo. Sí. Que ojalá cuando el año que viene lo vengan a presentar acá. Ojalá. Sería un lujo. Mientras, hablamos de los discos grabados ya. Mordento. ¿Por qué Mordento y no Mordente? Bueno, Mordento es una indicación musical. Ajá. Que la encontré en la partitura de las danzas argentinas de Ginastera. Ah, mirá. Durante la pandemia yo me propuse estudiar cosas que siempre dije, no, pero para estudiar esto, no sé, se tendría que parar el mundo, ¿viste? Porque... Claro. Y pasó. Y se paró. Se paró. Y entonces estudié esas danzas argentinas y en la última, en la danza del gaucho matrero, cuando arranca, dice Mordento. Y yo la verdad es que eso lo interpreté como yo quise, no fui a buscar una definición exacta de eso, pero lo entiendo como, viste, algo un poco así como aguerrido, qué sé yo, como, no sé, viste, como no del todo relajado, como con una cosa media comprometida ahí, que tiene que ver un poco con el humor, con el carácter de la pieza. Uh-huh. Y lo dice ahí, Mordento. No sé, en italiano, viste que todas las indicaciones musicales vienen del italiano, no sé bien qué significará, pero como el disco Mordento fue, en realidad no fue algo planeado, no sé si vos recordás, pero saliendo de la pandemia hubo un ciclo de conciertos muy buenos como para reactivar un poco la actividad de todos los músicos independientes y artistas independientes, que fue un ciclo que se hizo en la Sala Argentina del CCK, y había que presentar como un proyecto, un programa uh-huh. de lo que vos harías, y la participación de ese ciclo incluía que te daban el material de audio grabado en condiciones así óptimas, claro. Y el material en video también.
Y bueno, yo tuve la suerte de dar un concierto ahí en el marco de ese ciclo, saliendo de la pandemia, de no tocar piano solo hacía un montón de tiempo. Y cuando escuché la grabación me pareció muy buena porque, nada, uno no tiene la posibilidad siempre de escucharse en un piano como el que hablábamos, ese Sí, claro. Yamaha que está ahí y que suene bien y que justo vos tuviste un buen día y estabas inspirado y con ganas de tocar y de mostrar todo lo que habías estudiado en la pandemia. Entonces, el nombre también se le ocurrió a la diseñadora del arte. Ajá. Cuando yo le contaba del material y mirábamos las partituras, así por ahí leímos Mordento. Ay, yo Sí. creía que, porque yo busqué a ver qué Sí. quería decir y no encontré, pero encontré mordente, Ajá. que es un adorno de ejecución rápida, un ataque breve a una nota. Claro. Entonces pensé que lo habías hecho a propósito de cambiar la E por la O por la E, Claro. pero no, es No, mordento claro, existe, sí, es mirá. verdad, el mordente es que incluso hay un símbolo para eso. Ujú. Sí, como atacar la nota real por arriba y por abajo. Claro. Es como un adorno. Exactamente. No, Mordento lo dice ahí cuando empieza, ¿viste? Sí. La pieza dice chiquito Mordento. Mira. Y yo siempre, suena un poco a morder también, Claro, ¿no? claro. Y yo cuando toco muerdo así, como que se me endurece un poco toda la mandíbula, ¿viste? No sé, lo que uno se involucra con lo que está tocando así. Y tiene que ver también un poquito con los ritmos, con los tempos tirados un poquito para adelante, ¿viste? Ujú. Una ansiedad así de... Es que tiene que haber una tensión. Y sí, en el vivo en el- sí. ¿no? Sí. Es como que es fundamental. Has hecho una versión bien linda, hacía años que no escuchaba el Paraná en una samba. Mm, Eso lo cantábamos cuando éramos chicos, me Sí. acuerdo, es divina la samba de Dávalos y Ariel y Ramírez. Ramírez, sí, una melodía increíble. Es preciosa, no la escuchaba hace un montón. Y la verdad que escuchar tu versión como un regalo que se agradece muchísimo porque la verdad que divina versión. Y, y te pregunto, ¿no? ¿Cómo se logra ese puente entre el equilibrio entre una técnica académica impecable y esta sensibilidad del barro, ¿no? Mm. Que se necesita en la música popular y que vos la lográs, porque tenés una técnica increíble, pero también está toda esta cosa del barro, que Sí. es re importante. Y creo que no es algo consciente, pero sí que con la práctica y con la experiencia de haber ido vivenciando como los dos mundos, ¿viste? Sí, y yo creo que ahí la danza tiene que ver, Sí. ¿no? Sí, para mí que sí. Sí, de hecho es algo pendiente que tengo, retomar un poco la danza en Pero algún momento. sí. Hace 2 años creo me animé a bailar una samba con mi esposa en el Coliseo, en un show de Maggie Kuchen, Ajá. y no recordaba eso, lo que era bailar en público, ¿viste? Estar bailando y que la gente esté ahí. Pero retomando lo que me preguntabas, creo que al haber militado tanto el folclore Ujú. desde lo que es, desde como le llamás vos, el barro o eso, las peñas, los festivales, donde no hay ningún tipo de academicismo, ni de forma, ni de formalidades, ni de nada. La expresión es más, ¿cómo sería la palabra? Como más natural, más pura. Más emocional sí, también, más ¿no? emocional, Claro. más visceral. Creo que eso te va dando como un borde todo el tiempo Claro. para que no te suene a clásico, que es en Claro. definitiva, que es lo que rápidamente observamos cuando escuchamos a alguien tocando una música que no la escuchó, que no la vivió, que no sé, cuando yo era más joven por ahí estaba un poco más acomplejado con el asunto, viste, de no ser un pianista clásico Claro. o ser un pianista de jazz.
viste que el jazz, por ejemplo, siendo que es un género popular, es como que suena más a algo más pro o más legítimo. Ujú. Y en definitiva nuestra música tiene una complejidad enorme que muchas veces uno la subestima porque la hizo siempre, ¿no? Claro, claro, porque ves, el que vive a la vuelta de tu casa no puede ser un genio. Claro. Claro. Vos sabés que hay una imagen que a mí me gusta mucho de la Sara Mamani que te decía, mira, si un chico sale al recreo, no puede volver a la clase con el guardapolvo limpio. Claro. Dice, tiene que ensuciarse un poquito, se le tiene que arrugar algo, no Buenísimo. puede volver impecable así como salió de la casa, ¿no? El Paraná en una samba. Escuchemos entonces esta samba tan bonita y seguimos conversando, quiero que me cuentes también de Hilda Herrera y bueno, algunas cosillas más. Dale. Bueno, como ya dijiste, fuiste alumno de Hilda Herrera y sos uno de los herederos y profesores claves del programa CIMAP, que se llama Creadores e Intérpretes de la Música Argentina en Piano. Sí. ¿Qué es lo más importante que aprendiste de Hilda Herrera sobre cómo transmitir nuestra música a las nuevas generaciones? Y lo más importante creo que es la pasión
por lo que nos toca hacer, o sea, por Ujú. la pasión al momento de recordar una melodía de una samba vieja y ir al piano y mostrártela, la pasión con la que se tiraba arriba del piano viste, y le pegaba así un sablazo al piano para festejarte algo o para decir que algo no va, como esa esa pasión creo que es algo que nos marcó a todos los que pasamos por ella, ¿viste? Como entender que es una música que tiene mucha historia, que tiene muchos artistas e intérpretes fuera de serie, y que ella siempre hizo dialogar de igual a igual a, no sé, a Yupanqui con, no sé, con Debussy, Ujú. pero hablo en términos no comparativos, sino en el piano una melodía es lo mismo una melodía de un compositor eurocentrista de los próceres de Claro. siempre o una zambita criolla, un gato de los Ábalos, como eso de No hay géneros no menores. hay género. Cuando la música, y además siempre ella nos hablaba mucho de que muchos de estos grandes compositores de lo que estudiamos en una enciclopedia o vamos a escuchar un programa al Colón, muchos de ellos se inspiraban en los ritmos de raíz que tenían en sus naciones, en sus lugares. Claro. O sea, toda la música de Chopin, cuando vos escuchás polonesa, mazurca, y bueno, todas esas cosas eran como decir un gato, un bailecito, que eran lo que, o ni hablar Bach, todos los corales que recopiló, o sea, los corales que hizo en base a melodías profanas y cosas así que la gente cantaba. Nada, como acercar eso, creo que lo que me marcó es como la pasión y la capacidad de acercar universos que normalmente te los venden así como que están en la vereda de enfrente, Claro, ¿viste? La música claro. popular. No, yo soy músico popular. Ah, no, yo soy músico clásico. Claro. Y bueno, y yo tendría que poder tocar algo de lo que haces vos y vos de lo que hago yo, ¿no? Porque en definitiva es un lenguaje en común, la música, y esto de ponerlo a la par de la música clásica, por así decirlo, le da un valor especial, ¿sí? Ujú. Ya no es esa música que por ahí alguna profesora en el conservatorio te hizo creer que era algo menor y que lo Claro. importante era, no, eso es mentira. O sea, la música es buena, es toda... Cuando la música es genuina y tiene un origen y salió, y en el caso de nuestra música, que además en muchos casos son danzas, Ujú. entonces es como que cierra un círculo. Por eso es bien importante en este disco que has hecho, de que hay temas populares bien tradicionales y está Ginastera, que ha sido tan importante en la música argentina, y rescatar estos nombres, ¿no? Sí, Porque, qué sé yo, William, Ginastera, son gente que a veces son dejadas de lado y la obra es muy importante, y es importante conocer qué ha pasado antes, esto que decías vos, ¿no? sí, De conocer el pasado para después poder hacer tu propio camino, ¿no? sí, Hay un tema bien lindo que de Remo Piñone, sí, que es en séptima, sí. que está muy bueno. Pero te quería preguntar, ¿te gusta la docencia? ¿Sos docente? Sí, ¿Das me clases? gusta la docencia. Actualmente soy profe en 2 conservatorios de la provincia de Buenos Aires, Ajá. en la ciudad de Junín y en la ciudad de Lincoln. Ah, qué bueno. Viajo cada 15 días. En Junín tengo un cargo de piano popular folclore. O sea, Bien. ahí como que estoy en mi salsa, y en el otro concert tengo materias sueltas de folclore también, ensambles, práctica de conjunto, elementos técnicos del folclore.
Sí, me gusta, y también en eso, obvio que me marcó un montón Hilda, porque hubo un momento, después de muchos años de estar al lado de ella, trabajando en el piano, se empezó a abrir un poco la cosa y empezamos a viajar con ella a dar clases, los alumnos que estábamos, que de hecho, muchos de esos que en ese momento éramos alumnos y compañeros, actualmente son el cuerpo, digamos, de profesores de este lugar de formación que continúa hasta el día Qué de bueno, hoy. qué importante que es hacer escuela, ¿no? Porque... Sí. Bueno, escuchemos en séptima y seguimos conversando. Dale. Bueno, escuchamos en séptima de Rem Opinión, estamos con Matías Martino. Tocaste con grandes artistas como Cecilia Todd, Jairo, hiciste arreglos también para Nadia Larcher, Maggie Cullen. ¿Cómo es esta faceta tuya? Porque sos un artista bastante buscado para vestir las canciones de otros. ¿Cómo te sentís en tu rol de arreglador, de director artístico? ¿Qué es lo que buscas que pase? Y creo que lo que trata cualquier persona que se le encomienda así una tarea semejante, que es plasmar un poco lo que uno puede hacer desde la individualidad como intérprete a un ensamble más grande, escuchar algo que a mí me gustaría escuchar, o sea, conseguir una manera de encarar nuestra música que tenga que ver con lo que yo hago solo. Y bueno, y en el camino, nada, vas conociendo colegas que también comulgan con algunas formas. Y bueno, es una música que todos los instrumentos que intervienen tienen la calidad de solista. O sea, uno puede tener por ahí un arreglo concebido, algo, pero si no contás con un guitarrista que tiene los rasguidos y que eso solo ya hace flotar la música, o un percusionista. Y sí, fueron algunas oportunidades. También yo tengo mucho más oficio como acompañante que como pianista solista. Ah, o sea,
Si pongo, no sé, si pudiera hacer un recuento de la cantidad de shows que hice tocando el piano solo y la cantidad de shows que hice acompañando a un montón de artistas, me da, no sé, 10 a 0,5, pero... Y es bien difícil, ¿no? Acompañar, o sea, ser un buen acompañante es difícil. Y yo lo hice siempre y siempre me apasionó. Sí. Yo creo que Porque hay un diálogo también Sí. entre el que está cantando o tocando otro instrumento y el piano. hay un diálogo implícito que no sale explícito en el flyer, ¿no? Por así decirlo. Claro, O sea, sí, tal cual. uno bien por dentro sabe que está haciendo algo igual que importante que el cantante o la Claro, cantante. Pero bueno, es un oficio que por ahí se manifiesta un poquito más desde el anonimato, ¿no? Claro. Y yo creo que la clave para ser un buen acompañante es que a vos te guste, que no digas, la pucha, no pude tocar solo y tengo que acompañar a alguien. Claro, no ¿no? es una cosa de sesionista, ¿no? Claro. Sino de también descubrir qué quiere decir el tipo al que vas a acompañar y tratar de limpiar el camino Sí. para que se luzca y Sí, para sí, que todo... ponerse en el cuero rítmico del otro Claro. también, como saber que no todos respiramos o esperamos igual. Claro. Y bueno, eso como todo, ¿no? Mientras más diversidad, mientras acompañaste a más gente distinta en su manera de ser, artísticamente hablando, es como que vas teniendo más flexibilidad, ¿no? Para adaptarte. Claro. Ya nos queda casi nada de tiempo, nos vamos a despedir con un tema de Ginastera, la danza del gaucho matrero. Pero bueno, antes agradecerte por venir, por la música y por ser, como yo digo al comienzo de cada programa, por ser de esos artistas que con su obra nos hacen la vida más hermosa. Así que muchas gracias, Matías. No, gracias a vos, ¿qué te voy a decir? Gracias, felicitaciones también por todo tu recorrido artístico y bueno, y gracias por este espacio y por seguir difundiendo nuestra música. Bueno, nos vemos. Nos vemos.